Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, muy buenos días. Hoy estamos muy felices porque nos acompaña el ingeniero Daniel Esmeque, director general del Colegio Hebreo Monte Sinaí, quien además de darnos la oportunidad de trabajar en muchos proyectos de consultoría y de cambios de innovación y transformación en su colegio, nos ha brindado la oportunidad de utilizar esta cabina de radio para los podcasts y ha sido una súper iniciativa y sinergia con el Colegio Hebreo Monte Sinaí. Y no quisimos terminar el año sin invitarlo a esta cabina para que nos platicara de cómo el Colegio Hebreo Monte Sinaí se ha adaptado a los diferentes cambios que vivimos hoy en la educación, porque si bien, muy buenos días, Daniel. Buenos días, Tere. Vivimos una crisis educativa de mucho cambio, una revolución educativa. Nos gustaría que nos compartas, ya lo conocemos nosotros, pero todos estos cambios que han hecho ustedes. Claro. Mira, Tere, yo creo que me voy a extender un poco en la respuesta, pero creo que es importante irnos a las bases. Y para mí las bases en la educación refiere, en primer término, a tener claridad sobre los contextos, lo que está alrededor y lo que está viviendo el mundo. Nosotros como colegios tenemos que darle lectura a ello para poder entender el entorno y a partir del entorno generar las soluciones que puedan llevar hacia nuestros alumnos a ese entorno que hoy demanda. Y ese entorno claramente es cambiante. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es generar modelos educativos que tengan esa flexibilidad para poderse adaptar a los entornos. Y en ese sentido nosotros creamos o definimos un modelo educativo referente en 3 dimensiones. La primera de ellas, que es la típica en todo colegio, o que debe tener como base mínima de desarrollo cualquier ser humano, que son los conocimientos, competencias y habilidades. O sea, ¿cuáles son esos conocimientos, competencias y habilidades que tienen que tener nuestros alumnos para poder desarrollarse de una manera efectiva en un contexto laboral o en un contexto universitario? Y me parece que las otras 2 dimensiones de nuestro modelo educativo atienden mucho a lo que tú nos cuestionabas en este momento. La segunda de ellas nosotros la llamamos la dimensión psicopedagógica y socioemocional. A mí me parece que el ser humano dentro de sí tiene que sentirse seguro de sí mismo, tiene que sentirse querido y apreciado y tiene que sentirse bueno para algo. Una vez que logramos eso en las personas, podemos construir alrededor de ellas mejor. Y la tercera de ellas, que es donde estamos hoy aquí, que es la dimensión de autonomía curricular. A mí me parece que una persona que ya tiene lo mínimo necesario en conocimientos, competencias y habilidades, una persona que se siente segura, que se siente querida, que se siente con una autoestima alta, que se siente un buen tomador de decisiones y en un contexto de paz y en un contexto seguro, va a poder desarrollar sus pasiones. Y este espacio en el que estamos hoy y en el todo este Creative Inspirational Space que pues siempre está a sus órdenes, lo que pretende es eso, que nuestros alumnos puedan encontrar sus pasiones. Pero me parece que las 3 dimensiones son necesarias y dependientes una de la otra. Este espacio de creación, sin las otras 2, sería huérfano. Sería inerte, sería solo superficial, sería solamente una bonita instalación, sería solamente una bonita cabina de radio, sería un bonito makerspace, una bonita impresora láser o una bonita cabina de televisión y de radio. Entonces me parece que los 3 dimensiones de nuestro modelo educativo son codependientes y crecen juntas. Entonces, mi consejo hacia las instituciones educativas es que no generen proyectos per se, si no tienen claridad de cuál es el modelo educativo el que quieren referir y que ese modelo educativo tiene que atender forzosamente las necesidades de un entorno cambiante.
Claro. ¿Y cómo has sentido este impacto en tus estudiantes? No, impresionante, la verdad es que impresionante. Me parece que ver a nuestros alumnos en estas cabinas de radio, desarrollando un podcast o desarrollando un producto, me parece que al final es lo que buscamos. Obviamente, para poder sentarse aquí y poder escuchar, pues tienes que tener claridad de quién eres y hacia dónde quieres dirigirte. Y eso es igual de importante que el producto per se que salga del podcast o del programa de radio que graban nuestros alumnos, o lo mismo del producto que puedan crear en la carpintería o que puedan crear en el textil o en el diseño textil. Va más allá de solamente una mesa para generar una ayuda hacia alguien, va más allá de solamente una chamarra que proteja el frío. Es todo un ejemplo de autoestima, un ejemplo de conocimiento y un ejemplo de sentirme que puedo aportarle algo a la humanidad. Y entonces eso es mucho más profundo que, insisto, solamente un espacio de creación. Es muy interesante lo que dices porque uno piensa en innovación y cuando piensa en innovación siempre están viendo cuáles son las tendencias actuales, ¿no? Y dices, como decías, bueno, pues si ahorita todo el mundo tiene tal vez un makerspace, ¿no? Y entonces muchos colegios invierten en eso, pero va más allá porque la innovación es constante en la humanidad. Entonces, el pensar de manera innovativa requiere de todos esos pilares. Es correcto. A veces confundimos innovación con tecnología de punta. Ajá, exacto. Pues me parece que eso es algo pues fundamental, pues es, con todo respeto, pues una escuela tiene que tener tecnología, tiene que desarrollar la tecnología, pero la innovación no está en qué tantas plataformas tiene una institución educativa, o no está en si tiene una impresora láser o 3 impresoras láser, o una cortadora, o 17 equipos de cómputo. La innovación está, me parece, en saber darle lectura al contexto y al entorno para poder llevar a nuestros niños a una buena toma de decisiones en esos entornos cambiantes. Y pues vámonos a la definición de innovación, es ver donde otros no ven. Claro, y me parece que ver una cabina de radio, pues todos la vemos. Ver una cortadora láser, pues todos la vemos. El tema es qué no vemos de una cabina de radio, qué no vemos de una cortadora láser. Suena muy filosófico, pero me parece que por ahí es mi concepto de innovación. Porque, insisto, a veces confundimos innovación con espacios espectaculares de educativos. Los espacios son eso. Pero si no hay un modelo atrás de esos espacios consistente, coherente y que atienda las necesidades, pues no deja de ser solamente un espacio bonito. Sí, si no se está viendo este contexto y todo desde la perspectiva de cómo desarrollo al ser humano, ¿no? Para, pues, no solamente manejar el contexto que creemos que existe o va a existir, porque sino la incertidumbre dentro de todo eso, porque realmente respuestas absolutas no tenemos. Es correcto. Y déjenme decirles algo, ya entrando en esta plática tan sabrosa. A mí me parece que todos estamos conscientes que el ser humano es lo principal, lo que nos mueve en el mundo es el ser humano, y más en la educación, ¿no? Decimos, es que todo tiene que girar en torno a nuestros alumnos, pero ¿verdaderamente todo gira en torno a nuestros alumnos? O sea, o verdaderamente solamente lo decimos porque es lo políticamente correcto, o es lo deseable, o es lo que quieren escuchar los papás. O sea, ¿qué evidencias me puedes dar de que verdaderamente el centro de tu educación y de tu modelo educativo son los niños? Y me parece que fundamental para poderlo evidenciar es el niño que se siente querido y que se siente seguro de sí mismo. Y eso es mucho más difícil de evidenciar que si tiene o no conocimientos en ciencias, en matemáticas o en inglés. Claro. Entonces, y ahorita pues podemos pasar al tema, ¿no? Yo mismo pongo el balón para que toquemos el tema. Un examen estandarizado, pues sí, me puede referir los conocimientos de matemáticas que puede tener un alumno, me puede referir los conocimientos de inglés que tiene un alumno. Pero tú dime qué examen estandarizado te puede referir cómo está desarrollando un alumno esa capacidad de sentirse bien, de sentirse útil, de tener una salud mental adecuada. Por ahí hay muy poca investigación educativa. Sí, los hay, pero siguen fallando, ¿no? Sí, son muy rígidos. Rígidos. Siguen siendo muy rígidos. Exacto. Yo honestamente hoy todavía no encuentro
una evaluación universal tipo Ceneval o tipo PISA que me refiera a cuál es la salud mental y cuál es la estabilidad emocional de un alumno o de un ser humano, por lo menos en un contexto en el que estamos refiriendo de prueba estandarizada, de comparación entre países, colegios o modelos educativos. Más desarrollar importante, lo más importante. Si estamos hablando de innovación... Si tú no estás bien, puedes tener el conocimiento, puedes tener las instalaciones, puedes tener todos los pilares que quieras. No, si no estás bien, no. Y si hablamos de innovación, me parece que por ahí deberíamos de trabajar la innovación en México y en el mundo. O sea, a mí me parece que los conocimientos, las competencias y las habilidades están ahí. Lo que no necesariamente siempre está ahí es la estabilidad de nuestros alumnos. Y esa es la que tenemos nosotros que salvaguardar junto con lo otro. Porque, ojo, no se trata de manejar el O, se trata de manejar el I. O sea, no son temas que contraponen. O sea, el alumno puede tener claramente todos sus conocimientos, competencias y habilidades necesarios para estudiar en Harvard. Pero ¿dónde sabemos si tiene toda esa estabilidad para poder estudiar en Harvard desde la parte emocional, desde la parte de salud mental, desde la parte de personalidad? Entonces, hemos avanzado mucho, me parece que han avanzado algo en temas de cuando estudiamos nosotros hace muchos años, donde el ingreso a la universidad era meramente a través de una medición, de una prueba estandarizada. Hoy me parece que las universidades están avanzando mucho en el ámbito de hacer otro tipo de mediciones más de personalidad y más de salud mental para ver si los candidatos son adecuados, y me parece lo mismo en el ámbito laboral. O sea, me parece que ya en esta época también las empresas están buscando un mínimo necesario de conocimientos, pero están buscando también ciertos perfiles de personalidad que puedan adaptarse a las misiones y visiones que tienen esas empresas. Y ahí es donde me parece que hoy estamos un poco en pañales, me parece. Todavía pero hay es mucho difícil. Trabajo que hacer. Claro, por ahí. sigue siendo muy subjetiva, hay muchos prejuicios, hay muchos que entienden la idea, pero en la práctica siguen haciéndolo. Siguen como esperando lo el hacían. contenido. Es esa ¿no? transición, ese examen. periodo de transición. Mucho se habla acerca de esta revolución educativa. Para ti, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando que hace que todo el mundo traiga a la mesa? Es que la educación está siendo revolucionada. ¿Es un factor tecnológico únicamente? ¿O? No, a mí me parece que yo decía que la revolución educativa, a mí me parece que, vámonos si quieren a la parte de la filosofía de la palabra revolución. O sea, si yo me dices la palabra revolución es algo que atienda un cambio que necesita una sociedad. O sea, hay una revolución cuando una sociedad necesita que se atienda un cambio que está gritando que suceda y no sucede. Entonces me levanto en armas, ¿no? Sí. Y hay desde levantarse en armas tristemente físicas, o sea, armas, lanzas, pistolas o lo que sea, y hay desde levantarme en armas a partir de la idea, a partir del conocimiento y pues a partir de las formas de pensar. A mí me parece que al final lo que hoy, cuando a mí me hablan del concepto revolución educativa, habla del grito que está haciendo la sociedad en tener que atender contextos que no están siendo atendidos y que se pretenden que a través de la educación sean atendidos. Y ahí hay referencias muy claras, ¿no? Claramente la pobreza se puede atender a partir de la educación. Las entonces, guerras, ¿no? exactamente. Entonces, evitar es a partir de la educación. Entonces, la revolución, sí, y se utiliza la palabra para revolución para bien y para mal, claro. Entonces, me parece, sí, tú puedes atender la parte de la pobreza desde muchas aristas, pero la manera más profunda y significativa de atender la pobreza en todos los sentidos es a partir de la educación, a partir del desarrollo de la persona que pueda, a partir de ello, pues generar su propia riqueza, no la riqueza a través de otra serie de factores que son más rápidos de dar, pero menos significativos, ¿no? Y más arriesgados para toda la sociedad. Por supuesto, y ahí pues podríamos usar las analogías de no me des el pescado, enséñame a pescar, ¿no? Y de ahí es donde viene. Entonces yo creo que sí, hoy la humanidad está viviendo una situación compleja. Creo que, y sí tocó el tema, creo que la pandemia nos vino a avispar mucho, nos vino a ver que creo que el mundo estaba en una zona de confort en muchos sentidos, totalmente. Y vino la pandemia a despertarnos y entonces a decir, necesito una revolución. Oye, y sí estamos despertando todos, porque yo lo que siento, y por eso le llamo crisis educativa, y estoy muy escribiendo en redes que es una crisis. Yo siento que todavía
Es muy lento, van está más muy lento. lento. O sea, te dicen, No todos los hasta el año colegios. que entra, en el ciclo O el otro, escolar o el otro. siguiente. ¿Podemos hacer eso? ¿Nos podemos tomar el tiempo con tanta calma? Mira, yo no lo creo. Yo creo que no nos podemos tomar porque nuestros niños no lo merecen, tienen, ya no no lo lo tienen, tienen, ¿no? porque me parece que muy filosóficamente, cada segundo, cada minuto que pasa no regresa, Cuenta. o sea, y Exacto, no regresa. no o sea, regresa. luego, el dinero puede regresar, a veces una cosecha que no dio el año que entra puede regresar. El tiempo es algo que no regresa en el ser humano, entonces tenemos que ser muy claros de cómo generamos el concepto de tiempo en la educación, ¿no? Eso tiene que ser para mí fundamental. Y regresando un poco a ese tema de la crisis, sí me parece que también tenemos que ser honestos. Los procesos educativos suelen ser más lentos que otro tipo de procesos, y me voy a la analogía. Sí, no son empresas. Es mucho más rápido. Desafortunadamente en ese Sin aspecto. embargo. Es mucho más rápido que tú me des un pescado a que me enseñes a pescar. Sí, sí, Eso desde un tema de temporalidades. Yo ahorita con el Amazon, bueno, yo pido un pescado y me llega exactamente mañana. O en 40 me lleva en 40 minutos no, en y en la 40 caja minutos que del yo Uber. quiero. Pero enséñame a pescar. Claro. Ahí es donde viene el tema. Entonces, yo sí creo que tampoco podemos acelerar de más los procesos educativos y precipitarnos y empezar a generar acciones en esa precipitación que nos pueda llevar al precipicio. Porque al final no debemos de olvidar que la gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos en el mundo de la educación son seres humanos. Y me parece que eso hace de este trabajo el más apasionante del mundo, pero también el de mayor responsabilidad. Yo admiro muchísimo todas las profesiones, pero me parece que los que nos dedicamos o los que tenemos en nuestra mano vidas humanas, valga la redundancia, tenemos una doble responsabilidad y tenemos que ser muy cautelosos. Por eso yo creo que sí tenemos que acelerarnos en este sentido, porque los entornos nos están pidiendo ello, pero también con la suficiente calma para no equivocarnos y poder llevar a un niño en esa precipitación al precipicio. Oye, ¿Pero ¿no qué crees que hacemos? es por el miedo? O sea, yo lo considero que va por un miedo que tiene el O adulto. resistencia al cambio. La del industria adulto de la cambiar. educación ya de Una entrada resistencia. siempre ha sido como lo que le llaman en marketing los laggards, ¿no? Son los últimos. Si hay una resistencia natural al cambio, si lo ubicas a nivel entorno, ¿no? Hay ciertas franjas de colegios un poquito más modernos, pero si ubicas todo el mercado, normalmente ha habido históricamente más resistencia. Mira, yo la resistencia o barrera que le veo mucho al desarrollo educativo en México o en los diferentes países o en cualquier entorno tiene que ver con los padres de familia en relación a que tienen que desaprender. O sea, generalmente los padres de familia, y es muy respetable y por supuesto que son la base y son nuestros socios en la educación, no estoy criticando a los padres de familia, simplemente estoy tratando de dar un diagnóstico. A ti te educaron de cierta manera. Entonces es muy difícil que cuando tú llegas con tus hijos y te presentan o te ponen modelos diferenciados de cómo fuiste tú educado, y si a ti ese modelo te funcionó, tú quieres que ese modelo continúe con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, pero los entornos son muy diferentes. Entonces cuando tú le presentas a un padre de familia un modelo diferente al que él fue educado y que a él le funcionó, pues hay una barrera, hay una resistencia natural en ello. Entonces pues el consejo que yo daría es, pues hay que llevar mucho a los papás a desaprender para aprender. Desaprender cómo fueron ellos educados para bien y para mal, porque también sus malas experiencias a veces pues no las tienen que replicar sus hijos. Es que a mí me fue muy mal en la escuela y entonces yo quiero que mi hijo, bueno, a ti te fue mal, tu hijo es diferente que tú, o Sí, sea, claro. tranquilo, Eso es o sea, no pasa Tu hijo es nada. diferente Entonces, y está en un contexto y está en un contexto diferente. diferente. Entonces, yo creo que mucho de lo que tú dices tiene que ir en ese sentido, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a ciertas formas de educación como nosotros fuimos educados y romper esa barrera hacia esas nuevas formas de educación. Ya me puedo ir hasta ejemplos tan banales como ¿cómo puede ser que hoy los niños no se aprendan las capitales del mundo? Yo me las sabía y cuando me equivocaba me daban 3 manazos y yo las recito. Pues sí, eso fue en los 60s, en los 70s. Yo te digo, pues, las capitales del mundo, y está muy dicho, pero es una realidad. Ya no son. O permíteme el mapa de África de la semana pasada para ver qué país nuevo surgió, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene este tema interesante, ¿no?
Y a veces, insisto, confundimos la cantidad de conocimientos, competencias y habilidades que tienen nuestros alumnos con la excelencia académica. Eso es muy delicado. O sea, la excelencia académica es un concepto que me parece que ya está mal utilizado. Sobrevalorado. ¿Qué es la excelencia académica? Preguntaría yo. ¿Para qué? No, porque ahora estamos en el mundo de ¿para qué? ¿Para qué? Saber por saber. Saber. Memorizado aparte. Memorizado. Entonces, yo creo que si hablamos de innovación, también la innovación tiene que ver en temas de medición. En realidad tiene que ver con que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico para solucionar problemas en la vida y se adapte a todos los problemas. Hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de un mundo que tiene que ir desarrollando, pero yo escucho pruebas estandarizadas que son las mismas desde hace 20 años, desde hace 10 años. Exacto. Entonces, pues y ahí los es donde... cambios son pero a ver, mínimos. A esto que estamos hablando, ¿no? Entra la inteligencia artificial ahora. Uh-huh. Y la inteligencia artificial no entra a pasito así de entro hoy y en 10 años empiezo mi desarrollo. O sea, va a entrar, bueno, ya entró, ¿no? Pero así de golpe, y las expectativas es que tenga un impacto social, empresarial, laboral extraordinario. ¿Qué hace la educación ante un monstruo? Y esa velocidad a la que va. Es la velocidad a la que va. Lo que yo decía hace un ratito, a mí me parece que una estructura y un modelo flexible. O sea, aquí la flexibilidad te permite hacer frente a cualquier cambio vertiginoso. Totalmente. Entonces, estructuras rígidas, modelos educativos rígidos, van a reaccionar, pero van a reaccionar muy tarde o van a reaccionar demasiado lento en relación a... Entonces, hoy es la inteligencia artificial y mañana ¿qué va a ser? Pero hace 3 años fue la pandemia. Fue la pandemia, fue lo mismo. Exactamente. Escuelas rígidas que no cambiaron y murieron. Y murieron. Entonces, ¿no? Hoy se habla de... Pues perfecto, hoy realmente he ido a muchas conferencias, he tratado de leer mucho en relación a qué va a pasar con la inteligencia artificial. Hoy no hay una postura clara. Y hago el símil que era cuando en la pandemia. Hoy todos sabíamos que había un bicho, pero no sabíamos en qué iba a acabar ese bicho. Sí, hoy podría yo hacer una referencia a que hay un bicho y ese bicho se llama inteligencia artificial, ¿para bien o para mal? Para bien o para mal. Entonces, ¿qué voy a hacer con un bicho que no conozco? Pues generar una estructura flexible, generar un modelo educativo flexible que me permita atender a cuando ese bicho empiece a ser más conocido. O sea, al principio a todos nos encerraron en la casa porque no sabíamos qué era ese bicho. Entonces, pues guárdate. Hoy no te digo que nos guardemos con la inteligencia artificial, pero seamos cautelosos. O sea, tampoco podemos pensar que la inteligencia artificial va a venir a modificar la educación en el mundo. No, me parece que hay que adaptarse a la inteligencia artificial, no modificar en relación a la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora sí que cada quien, y esos temas también de la innovación express, también aguas, ¿no? O sea, sobre todo cómo preparamos a los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad, porque si todos estamos conscientes y hacia dónde vamos y hacia dónde los vamos a preparar, va a ser más sencillo. Claro. Y evitamos estas resistencias. Estoy de acuerdo. Y deja decirte algo que igual suena muy, muy filosófico, pero nosotros como escuelas, y eso no va a cambiar, me parece que ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Bajo cualquier contexto que se viva en temas de influencia, lo que siempre va a tener la vacuna a nuestros alumnos para poder salir al mundo, así como cuando los vacunamos de COVID y pudieron ya salir a sus clases, hoy me parece que esa vacuna se llama ser una buena persona. En el contexto no moral, en el contexto más amplio de ser una buena persona. Para mí una buena persona es una persona que toma decisiones a partir del beneficio personal sin afectar a su comunidad. Porque si es por el bien de la comunidad. Porque también hablar de esos temas, tampoco, hombre, yo me voy a sacrificar para que la comunidad esté bien, tampoco me parece que es tomar una buena decisión. Así como tampoco es tomar una buena decisión, yo voy a estar bien y que a mi comunidad se la cargue, ¿no? Entonces yo creo que una buena persona es aquella que toma buenas decisiones para ella estar bien consigo mismo, para sentirse querida, apreciada, con una salud mental adecuada,
adecuada y que a su vez esas decisiones benefician a un colectivo. Y entonces puede venir la inteligencia artificial, puede venir el COVID, vete a saber qué va a venir en 30 años. Eso es lo que tenemos que trabajar en las escuelas. Y eso, me parece... a lo humano. El rescate al humano. ¿Cómo era la tribu de antaño que tenía, Exacto. ya sabes, al sabio, que finalmente su rol era evaluar el contexto y demás, y ir tomando decisiones en pro de sí mismo y de los demás? Yo creo que por ahí va Eso sí mucho es humano de toda la vida. Humano. Por ahí va mucho Sobre el todo tema. sí, mucho lo humano, es Por mucho hacia supuesto. trabajarles estas características, tanto éticas, morales, de valores, pensamiento crítico, creatividad, todo eso que finalmente, aunque esté toda la inteligencia artificial, el ser humano va a saber exactamente cómo hacerlo, Claro. que sí, que no. Y en esa buena toma de decisiones siempre va a estar el desarrollar en nuestros alumnos, que me parece que hoy es una de las principales características, el pensamiento flexible. Uh-huh. Cuando tú traes un chip de un pensamiento flexible, exacto, no es blanco y negro, a mí me parece que todo en la vida es un continuo. Uh-huh. Y me explico. Una persona que todos los días se siente extremadamente feliz no es una persona que tiene una buena salud mental. Una persona que todos los días se siente extremadamente triste no es una persona que tiene una buena salud mental. Los extremos nunca. Entonces, a mí me parece que el centro siempre está en desarrollar ese pensamiento flexible, siempre está en desarrollar la empatía, cómo mis actos afectan al de enfrente. Me parece que cuando nosotros podemos llevar a los chicos, porque bueno, yo hablo desde mi ventana, yo tengo chicos hasta los 18 años, de los 6 meses de edad hasta los 18 años. Y ahí es donde nosotros tenemos esa gran responsabilidad de dotarles de esas dos cosas. El pensamiento flexible y cómo mis actos impactan al resto. Ahí sí que ya le dejo la responsabilidad a las universidades de, pues sí, claramente un médico pues tiene que tener la habilidad de poder gestionar una cirugía si no mata a un paciente, un ingeniero civil tiene que tener los conocimientos necesarios para construir un edificio y no se le caiga, y así sucesivamente. Pero ahí sí es responsable de la universidad. Mi responsabilidad dentro de un contexto de una educación básica y una educación media superior, en un primer concepto es llevarlos con esta idea clara de qué necesitan en conocimientos, competencias y habilidades para entrar a la universidad, y esas dos características fundamentales, el pensamiento flexible en esta época y la empatía, que es ese cómo mis actos afectan al de enfrente. Yo con eso me llevo el jackpot y siento que nuestra misión como institución se está cumpliendo. Hablando de ese tema de conocimientos básicos, ¿no? México reprobado en la prueba PISA. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo que decíamos, ¿no? A mí me parece que si yo hablo en un sentido, bueno, primero, nuestro colegio nunca ha hecho la prueba PISA, o sea, nunca hemos sido colegio candidato a la prueba PISA, pero en vez que tenemos que ser cautelosos con el análisis en ambos casos, o sea, tenemos que ser cautelosos con tirar a la basura cualquier proceso educativo porque un examen estandarizado no sale con los resultados adecuados, así como tampoco nos podemos sentir que somos el mejor colegio del mundo porque nuestros alumnos tienen los mejores resultados en exámenes estandarizados. Por eso yo hablo de estos modelos educativos que tienen que ver un poquito más allá de solo los conocimientos, competencias y habilidades. Hoy yo te podría decir que sí, claramente es importante que los alumnos tengan un conocimiento mínimo necesario y que si no se está dando, se tiene que trabajar en ello. Pero también me parece que le hemos perdido un poquito el impacto que tuvo la pandemia sobre esa dimensión de los conocimientos, competencias y habilidades. Sí, México salió muy mal, pero también leíamos, hay países primermundistas que también cayeron en sus resultados de PISA. Porque también es parte de este cambio que estamos hablando de la educación. Él tiene una perspectiva interesante, que es el impacto de la pandemia continúa. Continúa, por supuesto. O sea, el impacto no es que ya está. Todo el mundo está convencido de que no, y cuando hablas con padres de familia dicen eso ya fue, o sea, ya mis hijos ya regresaron, están en el mismo nivel. Y hablas con educadores y todos te dicen no, para nada. No, para nada. Pues ahondemos un poco en eso. Lo vemos desde el tema de la educación, pero lo vemos desde el impacto de la salud. Hoy todavía no sabemos, a todos los que desafortunadamente nos pegó el bicho, todavía no sabemos qué repercusiones va a tener en nuestro futuro de salud a mediano o largo plazo. Entonces, este impacto también de la pandemia, pues claramente está teniendo esta afectación. Siguen habiendo virus cada vez más fuertes y todo el tiempo. Eso genera ansiedad también. Genera ansiedad, incertidumbre. Pero sí, me parece que también nosotros como colegios
tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros alumnos a resultados adecuados en pruebas estandarizadas. Pero insisto, de poco sirve. No es lo único. No es lo único para tomar decisiones. O sea, es un estándar y hay que ver cómo se analiza ese estándar. Pero sí nos da datos del país. Te da un ¿no? dato. Sí. Ciertos datos, pero no todos. O sea, faltarían otras pruebas para que pudiéramos realmente decir así se encuentra nuestro correcto. país, ¿no? Yo me imagino. Además, ¿quiénes son los de la muestra? ¿De qué perfil? Digo, finalmente nosotros vivimos en un país con una diversidad impresionante. Entonces, el niño nacional o el estudiante nacional es muy difícil de saber dónde realmente está, porque pues tenemos una diversidad, ¿no? Exactamente, tenemos conjuntos menos homogéneos, como los pueden tener otros países. Sí, como Estados Unidos. Y siendo muy cuidadoso con mi comentario, sí tenemos segmentos muy heterogéneos en todos los sentidos, en temas de la muestra que se toma hacia el resultado de exámenes estandarizados. Pero si me permiten la analogía, yo estoy de acuerdo con los exámenes estandarizados, sí, por supuesto. Pues Tere lo sabe, los hacemos y los hacemos desde hace muchos años y son y nos dan muy buenos datos. Muy buenos datos. Pero yo me imagino, no me imagino a un paciente que llega con el doctor y el doctor le dice, vamos a hacerte un análisis de sangre. Llega el paciente con su análisis de sangre y con el análisis de sangre lo mete a cirugía mayor. Tranquilo, o sea, sí, pues tal vez tus triglicéridos no salieron bien, pero no te voy a hacer una cirugía de corazón abierto. Déjame indagar un poquito más, a ver por dónde estamos. Claro. Entonces, es muy peligroso cuando nosotros que queremos generar cambios significativos en modelos educativos a partir de solamente resultados estandarizados, aunque estas pruebas sean validadas por la Unión Europea o sean validadas por universidades de la top 10 de Estados Unidos o lo que sea. O sea, a mí me parece que es un factor más de diagnóstico y de análisis para la toma de decisiones. Y con los modelos actuales sí tienen que ser un poquito más flexibles en ese sentido. Yo lo que no le recomiendo ni al país ni a las escuelas es que tomen decisiones drásticas a partir del resultado de sus exámenes estandarizados. O sea, no se puede cambiar una política educativa en un país o en un colegio a partir de un resultado PISA. Eso me parece que no. Habría que hacer pero muchísimos más estudios en relación. Y eso no quiere ni justificar ni avalar un buen o mal resultado. Exacto. El resultado está ahí, es cuantitativo, es medible y claro que representa una realidad. Claro que representa una realidad. Pero esa realidad hay que sumarla a otras realidades y a otros contextos para la buena toma de decisiones y de cambios. Fíjate que hablando de esta mentalidad continua, a mí solamente hay una cosa que me preocupa. Yo sí estoy totalmente de acuerdo, creo que hay más grises, no puedes solo pensar en blanco y negro, pero sí hay blancos y sí hay negros también. Y lo que siento es que ahora observo a muchos jóvenes que en el gris se quedan solo en el gris, cuesta más determinar qué está bien, qué está mal y dónde hay ciertas posturas, ¿no? Porque también, como decíamos, si todo es gris en el mundo y tenemos fake news y está bien, ¿dónde entonces está ese inicio pero ahí y está ese justo fin, lo ¿no? del criterio, el criterio. ¿no? O sea, finalmente ese es el más pensamiento importante. crítico. Sí. ¿Cómo voy a llevar a mis estudiantes a que analicen todo lo que existe? Porque hoy en día y que tengan un tienen compás, un acceso a todo, pero que sepan bien que sí, que no. Hacia dónde sí, hacia no. Esa es la buena toma de decisiones. Lo que platicábamos, ¿no? A mí me y parece que va con fundamental. valores. Yo creo que va un poco tu comentario. O sea, la semana pasada platicamos un poquito de, bueno, hasta dónde se permite esta idea del Robin Hood, ¿no? Sí. De que los jóvenes de repente es como, bueno, es que pues tuve que tomar dinero de la empresa porque pues mi mamá estaba enferma. Pero entonces se los regreso. Pero luego se los regreso. Entonces, ¿hasta dónde está estos límites? Sí. ¿no? Los límites. Los límites. Yo te diría que los límites nos puede o no gustar. Nos puede o no gustar porque al final a mí me parece que lo que son, vaya, el parámetro es la legalidad. O sea, yo nunca puedo hacer algo que sea ilegal. A mí me parece que a veces nosotros justificamos la ilegalidad en temas de la aplicación de la ley, no de la ley per se. Y eso es muy peligroso en una sociedad. O sea, porque yo justifico mis actos a partir de que la aplicación de la ley no es correcta. Pero la ley es correcta. Es correcta. Y nosotros no podemos. La convivencia del. Entonces, si a mí me dicen, cuando yo tengo que darle un consejo siempre a un alumno en ese sentido, le digo, tú nunca por encima de la ley. No. Bajo ninguna circunstancia. Claro.
por encima de la ley. Eso lo marca. Y si ya estás dentro de lo legal, ya luego sí vete a lo moral o a lo ético. O sea, y ahí ya tu margen de error va a ser más pequeño. Claro. O sea, si no le pegaste a la ley, órale. Guardar un secreto. Bueno, yo no he visto que, no sé, no quiero entrar en temas, no soy abogado, pero no he visto que a nadie por ciertas circunstancias fuera de la ley esté en la cárcel. Entonces, pues la primera base es esa. Y ya luego de ahí te vas a qué tanto te afecta tus decisiones en relación a tu crianza y a tu forma de pensar. Pero siempre el paraguas principal, pues es la legalidad, ¿no? Y son esos límites, ¿no? Y son esos límites que deben de tener, los seres humanos, que debemos de tener. ¿Qué es ese? ¿No? No todo Exacto. es un continuo. O sea, de alguna manera, y esto te lo digo porque hay estudios, ahora salieron muchos estudios en términos de bullying y de otras cosas, en que lo que se detectó como uno de los problemas es que estas generaciones tienen mayor dificultad de entender dónde están los límites. Claro. Entonces, tal vez antes, como decíamos, te daba alguien un golpe, ¿no? Y ya paraba. Pero ahora te dan 10. O sea, esos límites están avanzando. O al revés, no hay esos límites. Por no entender muchas dónde. Veces, el padre de familia no pone ciertos límites por el miedo a la frustración a sus hijos, pero es al revés. Los niños necesitan límites para funcionar. Eso es claro, pero se estaba perdiendo. O sea, pero a todo nivel, entonces. A todo nivel. Colegio, sociedad. Sí es importante tener flexibilidad, pero tener claro. Yo lo decía hace un rato. Pues lo vemos hasta con un pasarte un alto, ¿no? No viene nadie, está el alto. ¿En realidad lo debes hacer? Estrictamente no debería. Y tienes al de atrás, ahorita me pasó, ¿verdad? Camino acá, tocándote el claxon de que te lo pases, ¿no? Y dices, pues no, yo no me lo voy a pasar. Si tú quieres pasártelo, pues pásatelo, pero yo no. Y ahí es donde para mí viene el tema de la justificación absurda. Exacto. Es ¿por qué me paras a mí? Si mira, hay 20 que se lo pasaron y no pasó nada. Entonces siempre ahí es donde da igual si los 20 se lo pasaron. Tú hiciste algo ilegal, tú hiciste algo incorrecto. No, me quedo porque aunque tú me estés insistiendo en irme, pues... Pero tú, imagínate un chavo de 18 años, es más difícil tomar esa decisión. Es más difícil, pero para eso me parece, y justamente por eso por son adolescentes, porque todavía adolecen de ese criterio para poder determinar si sus acciones son correctas o incorrectas o qué impacto sus acciones están teniendo en los otros. Y ahí es donde entramos los padres de familia y las escuelas. Nosotros en esa sociedad, entre padres de familia y escuelas, tenemos la tremenda responsabilidad de ser ese Pepe Grillo de estos seres humanos que todavía no cuentan con esas capacidades. Y ahí es donde pues se junta el hambre con las ganas de comer, porque pues si tienes un chico sin las capacidades para tomar una buena decisión y tienes un modelo de crianza que tampoco es limitativo en ese sentido, pues se vienen los incidentes que hemos visto últimamente en muchos lados del mundo, ¿no? En temas de agresión y en temas de ilegalidades dentro de los contextos educativos, ¿no? Y escuelas. La violencia en general, a nivel mundial, país, todo está afectando a los jóvenes. ¿Es palpable en el mundo educativo? Sí, a mí cuando me preguntan mucho en ese sentido, yo creo que son los estímulos. Nosotros, y me refiero a estímulos en todos los sentidos. Como videojuegos. Exacto. A mí me parece que cuando nosotros estudiamos, pues yo estudié en los 70s, en los 80s, pues claramente para tú poder tener visualmente una agresión o tener una imagen violenta, era difícil tenerla físicamente, no sé si me explico, era el acceso a esas... un lugar, sea una biblioteca, un puesto de revistas. Ahorita exactamente en 2 segundos tú le pones en el buscador violencia o golpes o lo que sea, y ya los chicos desde muy temprana edad ya no se lo tienen que imaginar, ese estímulo de la violencia ya lo tienen, y me parece que eso es lo que ha cambiado en relación al pasado y al presente en temas de estímulos. Hoy los estímulos con los chicos son mucho más rápidos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues justamente las respuestas tienen que ser mucho más rápidas. O sea, entonces, trabajar con ellos. Exactamente. Y la anticipación. O sea, cuando tú veas esta imagen, tienes que actuar de esta manera. O sea, ya no podemos pretender que el alumno, que el chico no va a tener acceso a violencia, a pornografía, a
situaciones tienen acceso a todo. Entonces, a partir de ese punto. Ahí es donde viene la respuesta rápida. Claro. Y sobre todo, me parece que hoy, en ese sentido, la anticipación es fundamental. O sea, a mí me parece que ya no pueden existir temas tabús con nuestros jóvenes. O sea, ya hay que, porque si no vamos a vivir en una ceguera. O sea, pensar que un chico a los 10, 11, 12, 13 años no tiene acceso a pornografía hoy en día, o no tiene acceso a drogas o alcohol o a imágenes en ese sentido, es vivir en un oscurantismo. Y entonces mi reacción ante ello va a ser tardía. Entonces yo lo que tengo que hacer es partir del hecho de que eso va a suceder y entonces actúo en consecuencia sobre de ello. Y no me quedo pues dormido en mis laureles, ¿no? Y no se trata nada más de prohibir, ¿no? Porque de repente, con todo esto que hay, en mi salón de clase no entran los celulares, en mi salón de clase no esto, pero en realidad, aunque lo prohíbas, pues es que te estás cegando, porque eso está ahí y el acceso lo tienen. Él o el amigo. Aunque ellos no tengan el iPad en su casa porque se lo prohíban, van a casa del amiguito y lo primero que van a hacer es eso. O sea, lo primero. En las plataformas de streaming. Exacto. O ya tienes ahí conocen todas esas todo. Ya Netflix o no sé, no quiero hacer publicidad ninguna, pero en todas hay de todo. Así como hay extraordinarias series educativas, también te encuentras cada cosa que dices, ¿qué es esto? Hombre, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Y esa es otra diferencia en el antaño. En el antaño, pues básicamente nuestros niños veían la televisión abierta. Y esa televisión. La uno frente a todos. Y esa televisión abierta era muy cuidada, la verdad. Cuidada. O sea, el canal de las estrellas sigue siendo muy cuidado. Bueno, claro. Había 2 o 3 opciones donde nuestros niños tenían estímulos que veíamos pues, a las 3 de la tarde. La verdad, no había esto. Ahorita ya los chicos llegan, prenden el streaming y se pueden encontrar cualquier cantidad de estímulos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia y nosotros como escuelas no podemos ser omisos ante eso, ¿no? Tenemos que actuar y tenemos que anticipar. Si te imaginas la educación en el 2050, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo son las escuelas? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es imaginarnos el mundo en el 2050 y a partir de ahí imaginar cómo una escuela va a atender a ese mundo en el 2050. Yo creo que el 2050 en temas educativos es corto plazo. Sí. Yo creo que ya nada más estamos hablando, espero que Pitágoras no me haga quedar mal, pero son como 30 años. En 30 años yo no sé si el entorno de este mundo vaya a ser tan diferente como para que veamos escuelas tan diferentes. Sí hay fotos impresionantes que creo que las han visto en redes sociales, donde ves el salón de clase de los 70s, 80s, con los pupitres, el cuaderno, el lápiz, y ahora ves el salón de clase con la computadora, Bueno, y cambios como los que ustedes tienen aquí, o sea, finalmente, si lo notas. Eso no había en una escuela. No había exacto. ¿no? Si a mí me dices y lo hacías hasta la universidad, por ejemplo. Respondiendo un poco tu pregunta ya más puntual, a mí me parece que yo sí me imagino una escuela dentro de 30 años con entornos de aprendizaje diferentes. Uh-huh. ¿Qué son esos entornos de aprendizaje diferentes? Salones diferentes, sí, por supuesto. Espacios de aprendizaje diferentes, sí, por supuesto. Espacios que tal vez inimaginables en este momento, sí, diferentes. Pero a mí me parece que lo que nunca podemos perder es qué va a suceder en esos espacios. Y en esos espacios me parece que lo que sucedía desde las épocas de Platón y Sócrates es lo mismo que tiene que suceder hoy. Tenemos que mandar al mundo buenas personas, en el contexto más amplio, con mucha tecnología, con poca tecnología. Si aprendían en piedra y en pizarrón o si aprenden ahora en computadoras de última generación. Eso no lo podemos perder. Entonces, contesto, pero yo sí me imagino en el 2050... escenografías que hoy no me imagino, pero me imagino, y ojalá y así sea, a profesores inculcando a sus alumnos el que tienen que ser buenas personas. Claro, con base en toda tu experiencia como director, viviendo lo que han vivido, esta innovación que llevan en el día a día en tu colegio, ¿qué les dirías a estos directores que apenas se están dando cuenta, que han tenido mucha resistencia en estos años? ¿Qué podrían empezar a hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que justamente tiene que empezar por una buena lectura del contexto. Del contexto en que, ahora sí que casi lo voy a decir con mucho respeto, en qué colonia está mi colegio,
en qué delegación está mi colegio, en qué estado está mi colegio, en qué país está mi colegio y en qué mundo está mi colegio. Y tengo que leer muchísimo en relación a los entornos. Y una vez que tengo claridad en el entorno, tengo que trabajar en un modelo educativo lo más flexible posible para poder hacer frente a que ese alumno sea competente en esos entornos que son cambiantes. Dicen mucho es que pues, nadie sabe qué va a pasar en 10 años. Sí, claramente no sabemos qué va a pasar en 10 años, pero sí sabemos que una persona que tiene desarrollados ciertos skills va a ser funcional dentro de 10 años, aunque no sepamos qué va a pasar en 10 años. Entonces me parece que mi primer consejo a los directores es eso. O sea, tenemos que tener mucha flexibilidad de pensamiento y modelos educativos lo más flexibles posibles para poder atender con mayor prontitud esos cambios en los entornos. Hoy lo decíamos, los colegios que tuvieron esa posibilidad de flexibilizarse en todos los sentidos fueron los que pudieron atender mejor a sus niños en la pandemia. Son los niños que pueden atender mejor a sus niños en un contexto de una guerra. Son los niños que pueden atender mejor a sus niños en un contexto de lo que no sabemos que vaya a pasar. Porque si ya supiéramos lo que va a pasar, es bien sencillo. Claro. O sea, es súper sencillo el mundo. O sea, si a mí me dices, yo tengo la capacidad de poder ver lo que va a pasar en 50 años, pues ya no sería director de escuela, ¿no? Pues ya seríamos otra cosa. Entonces, ante la incertidumbre que se está viviendo, que tienes que trabajar, ¿cómo manejo la incertidumbre? Es muy filosófico, pero hoy nuestros alumnos tienen que estar cableados para manejar la incertidumbre. Y de hecho, siempre ha sido clave. La incertidumbre se maneja a través de la buena salud mental. Totalmente. Porque la incertidumbre, ¿qué crea? La incertidumbre crea miedo, la incertidumbre crea inseguridad y se paraliza uno. En lugar de hacer cambios, te paraliza. Exacto. Y ansiedad, depresión, y entonces, exactamente. Entonces nosotros tenemos que dotar a nuestros chicos de justamente los antídotos contra la ansiedad, la depresión, el miedo, para que cuando venga ese tema del cambio, estemos listos para poderlo atajar. Estemos preparados. Y yo creo que por ahí deben de ir hoy mi consejo hacia los directores, es crear esto. Y sí, por supuesto, hoy ya es lo de hoy. Ya no hay manera ya no puedes evadir tu responsabilidad como colegio en preservar, mantener y subsanar la salud mental de tus alumnos. Ya no puedes evadir eso. Colegio que diga, es que esa no es mi responsabilidad es que se aprenda las capitales del mundo, perdón, pues le va a pasar, y no quiero hacer malos anuncios, pero le va a pasar lo de Akodak, al Museo de Antropología. Se van a ir ahí y un día van a ir, mira ese colegio, qué bonito enseñaba las capitales del mundo y sacaba 400 puntos en PISA y demás. Porque hoy también nuestros padres de familia están buscando eso. Claro. Están buscando colegios que puedan dotar a sus hijos de contextos de paz, de contextos de bienestar y que los doten también de esas habilidades para hacer frente a lo desconocido. Y que hoy por hoy se han hecho muchos estudios en donde que el padre de familia esté involucrado de manera informada en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y desarrollo de sus hijos hace que sea mucho más sencillo para ellos alcanzar esos logros. No, es clave. Es clave. Entonces, hoy por hoy es cómo te puedes involucrar. Y entonces, de manera informada. Yo lo que creo es que el consejo también a una escuela es involucra a tus padres, pero de una manera correcta. Luego que no entren los padres de familia porque nos causan problemas. No, es que explícales, porque el padre de familia es tu mejor aliado fuera de la escuela. Es correcto. Es correcto. Y es el mejor aliado de la persona. Siempre lo va a hacer. Ya estadísticamente hablando, de eso se han hecho millones de pruebas de cuando tienes padres involucrados a padres poco involucrados. A mí me parece que los temas de crianza, los temas de formación de los niños, de los adolescentes, se da en una sociedad clara entre padres de familia y colegio. Y sí lo digo, en una sociedad 50-50, donde se tienen que llegar a acuerdos para poder, obviamente con límites claros, solamente con reglamentos, solamente con leyes, pero sí me parece que tiene que haber un diálogo bien informadas ambas partes, claro, porque de poco sirve que en casa se trabajen cosas que el colegio no valida o viceversa. De poco sirve de que en el colegio se trabajen cosas que en casa no validan. Ahí es donde viene ese rompimiento y pues es como un matrimonio o una sociedad mercantil, aunque suene muy banal mi ejemplo. O sea, si ya no hay una comunión en ideas,
pues ¿para qué mantenernos juntos? Si la manera como el colegio, yo no estoy validando como padre de familia cómo está formando a mi hijo, pues ¿para qué forzar situaciones? Y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, pues un padre de familia tiene que escoger una institución educativa que vaya muy acorde a cuál es su modelo de crianza y cuál es su objetivo en relación al futuro de su hijo. Y ahí es donde pues se genera este buen diálogo, ¿no? Yo lo que le digo es que es igual de peligroso casarte pues con una chica que conociste en tu primera cita y que no la has vuelto a ver, así como inscribir a tu hijo a un colegio porque salió un bonito anuncio en el periódico, ¿no? Pues tranquilos, ¿no? Por lo menos échense unos 5 o 6 cafés antes de firmar el contrato, porque si no, se van a divorciar. Y ahí es donde viene, y eso le cuesta a todos, ¿no? O sea, desde los matrimonios hasta las escuelas. El hecho de que un chico no continúe en una institución educativa genera una pérdida tanto para la institución educativa, por supuesto, en su imagen, en su manera de establecer como su parte de modelo de negocio, su matrícula, así como el padre de familia. Al niño. Exacto, y la estabilidad emocional al niño, así como el padre de familia, pues ir virando de escuela en escuela, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, la elección de colegio tiene que ser algo perfectamente razonado y muy, muy bien consensuado entre el modelo de crianza y el modelo educativo. Cuando hay más pros que contras, ya estamos, porque también la idealidad no existe. No, o sea, no, pensar que uno como colegio va a resolver o va a generar el 100% de las necesidades de una familia es muy difícil. Pero sí el balance tiene que ser positivo. Exacto. En esas expectativas que tú dices, Tere, tenemos que cumplir la mayor cantidad de expectativas que tiene un padre de familia. Pues muchas gracias, Daniel, por la conversación, plática, el espacio, todo el apoyo que nos han brindado. Saben que es su colegio y lo que necesiten, pues estamos a la orden. A mí me parece que también, y cierro con ello, los agradecidos somos nosotros porque pues estos espacios sin ustedes tampoco pues serían poco, y que ustedes puedan utilizarlos justamente no como espacio per se, sino como un mecanismo a través del cual podemos llegar a miles o millones de personas que puedan encontrar en este espacio un buen consejo, una buena idea, algo que les haga ser mejores. Claro. Este espacio ya valió. Ya, claro, esa es la idea, ¿no? Pues muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.